science to give all the answers to the wonderful questions about what we are, where we're going, what the meaning of the universe is, and so on, then I think you could easily become disillusioned and then look for some mystic answer to these problems. We're exploring, we're trying to find out as much as we can about the world. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it's like an onion with millions of layers and we're just sick and tired of looking at the layers, then that's the way it is. But whatever way it comes out, its nature is there and she's going to come out the way she is. And therefore, when we go to investigate it, we shouldn't pre-decide what it is we're trying to do except to find out more about it. Believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can it isn't in proportion. And also another thing has to do with the question of how do you find out if something's true? And if you have all these theories of the different religions, have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. ¿Qué pasa con lo que observamos afuera? Y esa asociación directa que se hace de que porque todo lo que yo observo, y este es uno de los primeros argumentos que nos dicen enseguida, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nosotros seríamos los únicos que tendríamos que ser plano cuando la mayoría de la gente que te dice eso jamás ni siquiera miró por un telescopio? Está repitiendo lo que le dijeron en la televisión o en el sistema educativo. Vamos a arrancar por ahí. Si viste por un telescopio, bueno, contame cómo es la otra cara de la luna, porque nadie la conoce. Contame cómo es la otra cara del sol, cuando la propia ciencia te dice que las manchas solares son como una mancha dentro de un fluido de un río. No es que está girando el objeto, sino que la mancha se está desplazando. Son todas suposiciones de suposiciones para justificar un modelo que se basa en el principio de autoridad y no en la observación. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos un planeta? Lo vemos circular, lo podemos ver esférico, semiesférico, convexo, cóncavo. Lo estás viendo con un solo ojo. No tenés profundidad de campo. El único telescopio binocular está en Arizona y lo comparte el Instituto Max Planck junto con el Vaticano y se llama Lucifer. Un nombre bastante curioso. Entonces, nosotros no vemos en estereoscopía. Y además, la última prueba es ir y tocarlo dentro de la ciencia. Si no es un modelo, ¿puede estar correcto? Sí, puede ser correcto, pero no deja de ser un modelo. En este caso, todo lo que está en el cielo parece ser una religión. Te prometen que vas a ir al cielo, pero nunca vas. Tanto en la religión como en la ciencia aeroespacial. Solamente van los que se visten de blanco y bajan del cielo los que se visten de blanco y que tienen conexiones incluso con logias ocultistas de carácter masónico, un tema para que recomiendo investigar, o son militares, como el caso de los astronautas. El tema es que desde tierra yo agarro un telescopio, una cámara, pongo en el piso, miro una estrella, miro un planeta y se ve una luz, se ve algo que tiene hasta su propia iluminación. Que pueda tener fases no significa que no se autorregule o que no se recargue de la luz que puede proyectar una fuente tan potente como la del Sol, que en nuestro modelo es una fuente electromagnética. Yo pongo una lamparita al lado de una planta y crece, pongo fuego al lado de una planta y se muere. Pero necesitan justificar el sol termonuclear, aunque te dicen que va a durar 5.000 millones de años, porque tienen que basar un montón de otras cosas a nivel económico, con el hecho de siempre hay que estar quemando y haciendo explotar todo. Entonces asocian al sol con eso, pero en realidad es una fuente electromagnética. Pero las estrellas son interesantes, nosotros vemos puntos de luz que no parecieran ser soles. Cuando los ves con un telescopio, con una cámara de alta potencia, lo único que vas a ver es un punto de luz blanco que por las capas atmosféricas, nosotros siempre estamos abajo de las capas atmosféricas, es como ver a través de, como si vos te metieras en una pileta de agua y pretendieras ver un objeto que está fuera del agua. Lo único que vas a ver es un punto de luz difractado
porque la luz en el medio que atraviesa, que es nuestra atmósfera, se difracta y vas a tener la sensación, dependiendo de la temperatura y las condiciones climáticas de ese momento en la observación y cómo está el tubo del telescopio, si está o no adaptado a las temperaturas externas, vas a ver un punto de luz que hace así, porque es como estar abajo del agua, y puede ser que tenga una colorimetría un poco verdosa con roja y azul, porque simplemente la luz, como cuando lo pasás por un prisma, se difracta y muestra su verdadera esencia, que es la luz blanca. Está compuesta de un montón de otras ondas electromagnéticas, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y esto es lo que vas a ver, y nadie te va a poder demostrar que ese punto que está ahí es un sol. Te lo van a demostrar a través de animación por computadora o de interpretaciones artísticas como se hacían en otra época cuando la computadora no existía para hacer gráficos. Sigue siendo un punto de luz blanca. ¿Que para qué sirven las estrellas? ¿Por qué están las estrellas? Son una guía en el plano espiritual y en el plano terreno. En el plano terreno, ¿para qué te sirven? Para saber las estaciones del año, cuándo tenés que cultivar, cuándo tenés que cosechar, cómo orientarte en el mar, haciendo una triangulación. Cualquier navegante que se orienta por estrellas no va a calcular el arco de la base del triángulo con la estrella y el punto de él en arco. Va a ser un triángulo recto. Entonces está calculando capaz que 400, 500 kilómetros esa estrella en una base recta. En 500 kilómetros, ¿sabés la cantidad de curvatura que hay si la Tierra fuese una esfera? No puede un científico no a lo menos reexaminar el modelo existente, confrontándolo con este nuevo modelo o renacido modelo, si tú quieres, entendiendo su lógica, su mecánica, su funcionamiento, su conceptualización estructural y de diseño, confrontarlas, observarlas, analizarlas, compararlas, respirar profundo y después emitir una opinión. En el caso mío, para mí fue básicamente lo que viene de mi constructo personal, que es la geometría. Todo lo que a mí me hacía sentido es netamente espacial y geométrico, tridimensional. Cuando empiezas a entender en un escorzo mental, en una perspectiva mental, y ves un disco en que el Sol y la Luna se mueven encima, lo analizas desde el punto de vista de la perspectiva, lo analizas desde el punto de vista de que una caída de curvatura te indica que los objetos deben esconderse, y empiezan a aparecer estas constataciones a distancia donde los objetos no se esconden, que hay muchos zoom in y zoom out a navíos que están invisibles, y tú haces un zoom in y aparece, y es algo que puedes tú, tomando una cámara con un buen teleobjetivo o con binoculares, experimentarlo. Tú dices inmediatamente que hay algo que no calza. Entonces, un investigador, un científico, no tiene predilecciones ni animadversiones, está en búsqueda de lo correcto y de acercarse más a la verdad. Por lo tanto, tiene que tener la capacidad objetiva de no aferrarse a una creencia y observar el fenómeno. ¿Cuál era el fenómeno que yo veía? Bueno, que se ve la Torre Sears desde Saint Joseph, que se ve Buenos Aires desde Colonia, que se ve Oahu desde Kauai, que se ve la rompiente de Quinteros desde las torpederas, y los números no calzan. Hoy en día tenemos la capacidad tecnológica para agarrar una cámara o un telescopio y poder hacer observación a larga distancia y hacer simplemente una trigonometría esférica, o utilizar, por ejemplo, el principio de Bhaskara II, que es un matemático de origen, siempre me confundo, creo que es árabe o musulmán, de esos lados. Hizo una simple ecuación para que la gente entienda. Cada milla cuadrada, 8 pulgadas de caída. Exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque vivimos en una esfera, no vivimos en un rombo, ¿no? Entonces significa que, por ejemplo, cuando vos observás desde Buenos Aires, desde Colonia, observás Puerto Madero, que hay 52 kilómetros de distancia, la curvatura es de 196 metros. ¿Y cuántos edificios superan esa altura? Muy pocos, y se ven más de 40, 50 edificios, dependiendo de las condiciones climáticas de ese día. Pero hay casos más extremos. Desde Michigan se puede ver Chicago a 86 kilómetros. Se ve entera la línea costera. Obviamente se ve distorsionada, por lo que se conoce el fenómeno de la Fata Morgana, que no es otra cosa que un fenómeno óptico, como cuando en la ruta se ve que parecía que hubiese agua. Es por cambio de temperatura que vos estás viendo la línea del horizonte, que es un ángulo muy chiquitito que llega al observador, sea esto una cámara o el ojo. Entonces se distorsiona la imagen y tiende a fluctuar. Se cortan los edificios en algún momento por perspectiva, lógicamente, pero sobre todo porque estás viendo a través del aire, y el aire
en acumulación, al tener vapor de agua, hace como si estuvieses viendo un objeto a través de un vidrio con agua adentro, de un vaso con agua. Los objetos se van a cortar y van a tender a desaparecerse. Entonces, ¿por qué se ven estos objetos si deberían estar ocultos por detrás de la curvatura? Hoy en día hay un ingeniero civil muy conocido en YouTube que se llama J. Toland, que hace observación con lentes infrarrojos a 10 kilómetros de altura viajando en un avión, y vos no podrías ver más de 380 kilómetros al horizonte, y esta persona filma objetos, ciudades, ríos, montañas, a 1000 kilómetros de distancia. Ya todo eso rompió el modelo heliocéntrico. Los globos aerostáticos que se tiran con cámaras a 40 kilómetros de altura y se ve el horizonte totalmente recto. A veces se tiene la percepción de un círculo, como cuando uno está en mar abierto o en una montaña con las condiciones climáticas ideales. Vos tenés la sensación de circularidad porque el ojo o el lente es convexo. Por lo tanto, la luz o la imagen se proyecta en una curva. Entonces la imagen resultante siempre es circular, pero no es que sea curva. Y ahí entra también mucha confusión. Otro método muy interesante para analizar la Tierra esférica es ponerse a estudiar históricamente. ¿Se demostró que la Tierra gira alrededor del Sol o sobre su eje? ¿Y se hizo instrumental mecánico, científico, para contrastar lo que uno siente? Porque nadie siente que la Tierra gira. Nos dicen que somos muy pequeños, que la Tierra gira muy lento con respecto a su tamaño, pero no se puede sentir. Bueno, vamos a la ciencia, desarrollemos un instrumental. ¿Qué resultados da ese instrumental? La Tierra está quieta, es plana como lo indica, y todo lo demás es una fantasía del modelo heliocéntrico. Y déjame añadir algo más. Hablando de este sistema cerrado dentro de nuestro mundo, nosotros vivimos en un sistema cerrado, por eso tenemos presión atmosférica. Si uno va a la ciencia y va a la termodinámica y va al principio de entropía y va al principio del equilibrio de las presiones, cualquier científico, cualquier físico sabe que un sistema de alta presión inmediatamente va a tratar de equilibrarse llenando el espacio de un sistema de baja presión. Nosotros vivimos supuestamente en un espacio exterior que prácticamente es tan potente que tiene presión cero, básicamente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos atmósfera? Nos deberíamos haber arrancado debería haber desaparecido la atmósfera, más con la cantidad de cohetes que supuestamente salen y rompen el principio de equilibrio. ¿Qué pasó con el agujero de la capa de ozono? Todos negocios y mentiras, por lo menos viéndolo desde nuestro modelo. No se explica por la gravedad, la presión. No, bueno, es que los gases de la atmósfera se mantienen gradualmente a medida que se alejan ¿de qué? ¿Del que se curva el tiempo y el espacio? ¿O de la fuerza que atrae todo hacia el centro? Ahí dejo la puerta abierta para que quiera seguir investigando.